En el capítulo de hoy hablamos de diferentes tipos de miedo y nuestras sensaciones. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El ¿Por qué miedo, sentimos miedo? el miedo es una emoción y las emociones vienen de pensamientos, ¿no? Yes. Pensamos en algo y entonces, según reaccionemos a ese pensamiento, tenemos una emoción u otra. Vale. Entonces, cuando algo nos causa miedo, sentimos ansiedad y nos sentimos bloqueados. Sí. Nos sentimos en alerta, es un estado de alerta. Pero ¿es necesariamente bueno o malo el miedo? Ajá, eso, yo creo que ahí es donde está la pregunta. ¿Es bueno o es malo el miedo? Porque la creencia es que es malo. De hecho, de pequeño nos condicionan a no tener miedo, es decir, no tengas miedo. Es muy raro porque no tengas miedo, pero te voy a amenazar para que te portes bien, entonces tenme miedo. Pero no tengas miedo de lo que yo considero que no hay que tener miedo, pero ten miedo de lo que yo considero que sí que hay que tener miedo. Entonces eso es como, ¿qué pasa con el miedo? ¿Es bueno tener miedo? ¿No es bueno tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿De dónde sale el miedo y cómo afrontamos los miedos? ¿Cómo lo afrontamos en el momento que lo sentimos? Porque sentir miedo es normal, es una emoción como todas, felicidad, Sí. tristeza, cualquier emoción que enfado, rabia, como cualquier cosa, el miedo está ahí y va a estar presente en cualquier momento de nuestra vida, vamos, es que menos Juan sin miedo, el del cuento, creo que el resto. El resto, pues en un momento u otro vamos a tener miedo. Es parte de la vida. Sí, Entonces sí que es un poco, es un poco lío. Tenemos la cabeza así un poco liada porque nos hemos crecido con esa información contradictoria. Entonces, al final, ¿cómo es lo que dices tú, Rocío, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esos miedos? Pues yo creo que es importante observarlos e intentar comprender qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque hay miedos que son más fáciles de identificar como, bueno, esos miedos que nos pueden surgir a diario, ¿no? A la hora de, digamos, sobrevivir, ¿no? Pues no haces cosas, no cruzas la calle sin mirar por miedo a que te pille un coche, es normal, ¿no? Eso es algo de supervivencia. Pero luego hay otros miedos, digamos que son ya un poco más, bueno, más relacionados con cuando nuestra mente se pone a darle vueltas a las cosas, ¿no? O cuando nos enfrentamos a una decisión, no de cruzar la calle, sino de un paso así como más trascendental en la vida. Entonces ahí, claro, ahí son otros miedos. claro, quizás ahí esos miedos ya, en esos miedos entra nuestra percepción de la situación. O sea, todo lo que nosotros percibimos alrededor de lo que queremos, de lo que queremos hacer. Es decir, pues tengo miedo a decirle a alguien que no quiero ir a donde me está ofreciendo porque no me apetece nada, pues imagínate, una reunión familiar que no te apetece nada ir porque hay una persona que te hace sentir súper incómodo. Entonces tú lo quieres decir porque no quieres estar incómodo, pero tienes miedo a decírselo a la persona que te está invitando para que no se sienta rechazada, porque claro, tu percepción es que esa persona se va a sentir rechazada. En realidad, el que no quiere sentirse rechazado es tú. Total, que tu miedo es al rechazo. Que yo hablo mucho de miedo al rechazo porque quizás ese es mi mayor miedo, el miedo con el que entonces casi todo lo llevo ahí, por eso digo percepción. Cada uno percibe el mayor miedo que tiene. Incluso yo hablando ahora, todo lo que percibo alrededor es eso, rechazo, mi gran miedo ahora mismo. Entonces, claro, ahí estamos jugando con la percepción. Y quizás el planteamiento es,
cómo podemos cambiar esa percepción o neutralizar la percepción. Que al principio, Luz, decías, ¿cómo enfrentamos? Y creo que yo también lo dije, ¿cómo enfrentamos los miedos? Pero quizás en esa palabra también haya una clave de cómo empezar. Quizás no nos tenemos que enfrentar a ellos, porque después es eso, lo que dices tú, hay que comprenderlos, y comprender ya no es enfrentar. No ¿Qué es pasa? enfrentar, claro. No nos tienen ahí con el hay que enfrentarse a los miedos, hay que vencer los miedos, hay que ganarle a los Hay que miedos. En realidad, superarlos, hay que hacer un hay que montón de cosas superarlos. que, Sí, que y en implica realidad que tienes que tú como hacer, estar en lucha continua. Lucho sí, contra el miedo. exacto. Me pongo la armadura y me voy a luchar contra ese miedo y lo voy a vencer y nunca más lo voy a sentir. Y oh no, el miedo vuelve porque, como hemos dicho al principio, es una emoción que está ahí, que puede volver. Claro, si la comprendes, todo cambia, ahí cambia la percepción. Quizás para mí esté un poquito ahí la clave de cómo enfrentarlos, no, de cómo... Comprenderlos, sí, yo creo que la clave Sí, es eso, comprenderlos. es entenderlos para cambiar la percepción. Sí, y la Para percibirlos de otra manera, no como el enemigo, sino como un amigo quizás que te ayuda a dar otro paso más en la vida y a crecer un poquito más, a seguir creciendo, porque al final el objetivo es seguir creciendo siempre, no estancarse. Cuando estás estancado y aparece un miedo, si te retraes, pues ya está, ahí te quedas. Si tú lo comprendes y avanzas con él, pues sigues creciendo en tu vida. No sé qué te parece. Sí, me gusta mucho la idea de esa de verlo como un amigo o de verlo como simplemente pues una señal, ¿no? Algo que es interesante, pues ver lo que hay detrás, ¿no? Como bien dijiste tú, lo de la percepción es muy interesante porque nada, no todos tenemos los mismos miedos ni reaccionamos con miedo a las mismas cosas. Entonces está claro que hay mucho de percepción ahí, de lo que es nuestra personalidad, de cómo vemos la vida, de nuestras creencias, de nuestro subconsciente. Entonces, pues eso, ver los miedos no como algo, uf, ahí como algo que tenemos que superar y que tenemos que vencer, sea como sea, sino algo que nos va a permitir tomar una posición diferente para, pues para poder ver algo nuevo, ¿no? Oportunidades nuevas, bueno, conocernos más, ¿no? Vernos en situaciones distintas y crecer, ¿no? Yo creo que el miedo nos ayuda a crecer también. O sea, la forma en que nos vamos a dejar guiar por los miedos nos puede ayudar a vivir cosas nuevas, ¿no? Y avanzar. A mí eso me parece interesante verlo así, ¿no? Como una oportunidad de conocerte mejor. Claro, dejar sí, cambiar eso, el significado de la palabra miedo desde el minuto uno. Es decir, como nosotros vivimos en base a las creencias que nos han inculcado, esas creencias limitantes, muchas creencias limitantes que nos han inculcado, pues el miedo es una parte de ellas. El cómo enfocar el miedo es una parte de ellas. Es decir, a día de hoy el miedo es lo mismo que el control. Se usa como medida de control. Infundir miedo como medida de control. Porque si de repente dejamos de tener miedo, ¿cómo nos pueden controlar si no tenemos miedo pues ahora mismo, en la situación que estamos ahora mismo aquí en España, si no tenemos miedo a la escasez, ¿cómo pueden controlar a la población? Pues es incontrolable, porque de repente se dan cuenta que pueden hacer muchas cosas y que no les pueden parar. Miedo a las represalias, miedo a muchas cosas que eso forman parte de nuestras creencias que nos han inculcado desde bien pequeñitos, que es una creencia general, que yo a veces
flipo porque te encuentras con personas que de repente dices, "Jubas, que no le tiene miedo a nada, le admiro un mogollón". Pues es que seguramente sí que le tenga miedo a cosas, sí, seguramente tenga miedo Sí, como sí, tú y sí. como yo. Mm, ¿Qué pasa? Que ese miedo no le bloquea como me puede bloquear a mí, ujú, porque ha comprendido que el miedo le hace avanzar, que el miedo es un avance. De repente llegas a la casilla del miedo y dices, pues ya me quedo aquí por lo que pueda pasar. Es que la incertidumbre en general también da mucho miedo, es decir, el miedo al futuro, la incertidumbre, qué será, qué pasará, qué, en lugar de ver el qué será, qué pasará como con ilusión, voy a mm, desvelar lo que tal. mm. Ostras, qué miedo. ¿Y si no es lo que yo espero? Pues ahí estamos, la expectativa. ¿Y si no es lo que yo espero, lo que va a suceder aquí? ¿Y si no va a ser como yo espero? O esa persona con la que estoy, ¿y si de repente deja de ser lo que yo creo que es? O la relación no acaba de ser como yo espero, o no es la persona que yo creo y al final me está engañando, el miedo al engaño, y yo vuelvo ahí al rechazo, engaño, rechazo, es decir, si es Sí, que cuanto más lo fracaso, hablas, exacto, sí, vulnerabilidad, estar vulnerable, todo eso, sí. claro, que al final hablarlo es súper importante, porque yo siempre digo que hablar de las cosas es lo que te hace abrir el camino, porque cuanto más lo hablas, cuanto más no tener miedo a hablar de las cosas y a expresar qué es porque claro, yo ahora estoy hablando, tengo miedo al rechazo y cuanto más hablo de ese miedo, menos importancia tiene, le voy Mm. restando importancia, porque digo yo, pues efectivamente es mi percepción, estoy hablando y estoy comprendiendo que realmente eso no es así, la realidad que está fuera de mi percepción, de mis creencias, si me fío por mis creencias, sí, tengo que bloquearme con el miedo. Si no me fío, si cuestiono mis creencias, el miedo deja de bloquearme. Muy interesante eso. Ujú. Sí, y además otra cosa que tiene el miedo también es que muchas veces el miedo aparece cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que es una buena señal, porque si estamos demasiado tiempo en la zona de confort, no aprendemos. Claro, estamos ahí muy cómodos. Bueno, no estamos del todo bien porque hay algo como ahí dentro que está como que un rasquilla que te está llamando, que no acabas de estar del todo bien, pero ¿y si sale mal dar un paso hacia adelante? Bueno, venga, pues mejor me voy a quedar aquí porque bueno, no vaya a ser que lo que hay fuera no me siente bien, es como, no sé, estás ahí tienes una casa en la aldea maravillosa, que estás ahí en tu campo, genial, estás cómodo, no sé qué, pero notas que te falta algo y dices, pero no voy a ir a la ciudad, no me voy a juntar con más gente porque igual me decepciona, igual no es lo que espero, igual pierdo mi tranquilidad, entonces ahí es donde aparece ese miedo al fracaso, al agobio. Mm. Yo creo que ahí está un poquito el kit de la cuestión, el tema que hay que trabajar, no enfrentar, sino trabajar. Ostras, Sí, tengo miedo, bien, genial, qué gran oportunidad, voy a trabajar sobre él. Me está bloqueando, guay, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces empiezas a mm, hablar desde la humildad y dices, ostras, pues sí, puedo hacer algo más, puedo confiar, porque al final el fracaso no es malo, o sea, vamos a quitarle el fracaso como algo negativo, fracasar va a dejar de ser malo, al final el significado de las palabras, el significado que le queramos dar a las palabras lo dice todo. Si ujú. tú para ti el fracaso es lo peor, pues obviamente vas a llegar al fracaso y te vas a sentir mal. Si el fracaso es un estado del que puedes salir, pues nada, llegas al fracaso y dices, pues nada, es como en el juego de la oca, llegas a la cárcel, estás los 3 turnos sin tirar y después para adelante, sigues Sí, intentando llegar. sí, es un estado transitorio que sirve para aprender casi siempre muchas cosas y lo interesante es, pues, después de un fracaso, levantarse
A lo mejor no tan pancho, pero bueno. Con un aprendizaje, oye, que el Exacto. aprendizaje va a estar ahí, es decir, ¿qué he aprendido? Eso es lo esencial. La visión del aprendiz es lo que yo creo que más, bueno, te mantiene ahí con ganas y con ganas de eso, de ver cosas que, a ver qué pasará ahora, ¿no? Y el miedo a veces es esa señal también. Va a haber aquí Claro. algo nuevo. Me Mm. espera, me esperan novedades. Vamos a ver qué pasa. Y Claro, miro, efectivamente. y si sigo teniendo miedo, bueno, pues vamos a intentarlo otra vez. No pasa nada. Es normal tener miedo. Y si me bloquea, pues ya volverá a haber otra oportunidad para que no me bloquee, ¿no? Yo creo que Exacto. Mm. esa parte es importante, de verlo como un compañero, lo que has dicho tú antes. Un compañero de viaje que, bueno, nos va. Una Es guía de viaje. una Una guía. guía de viaje. Yo creo que puede ser eso, el foco que se enciende, el miedo, el foco que se enciende, Mm, y entonces tú ahí buscas hacia dónde ir. En lugar de esconderte de él, de decir, ostras, el foco, me voy a esconder, dice, mm, no, ostras, un foco, voy a ver a dónde me lleva, a mm. dónde me lleva ese foco. Y un Y trabajar. recordatorio de decir, confía, ¿no? Vale. Sí, Tengo esta confía. emoción, pero también está ahí la certeza y la confianza, que ya la he experimentado en otras ocasiones, no es que no la conozca, puedo usarla de nuevo y, y me puede servir para aprender muchas cosas, ¿no? Y la frase esta que vi hace unos días de Marie Curie me gusta mucho, que dice, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y esto me Ahí, recuerda en lo que dices tú, de los tiempos que estamos viviendo y de la relación que tiene el miedo con el control, ¿no? Desde pequeños que nos controlan a través del miedo para que nos comportemos de una determinada manera, eso sigue existiendo cuando somos adultos a una escala ya más global, ¿no? claro. Entonces, pues sí, el miedo puede ser una herramienta de la mente para dominar a la mente y, bueno, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Que cómo gestionarla es muy importante. Trabajar sobre todo eso, el cambio de percepción. Me encanta la frase de Madame Curie, me parece brutal y me parece una frase para tener presente. Sí, Para sí. tener presente, sí, sí. Yo tengo ahí una así un poco más tal, que es que tus sueños sean más grandes que tus miedos, que también me gusta mucho, Eso pero es la de precioso Madame también. Curie está súper, súper guay. Entonces, nada, seguimos otro día, charlamos un poquito más sobre el miedo, pues, para tocaremos algún punto más Ujú. y Estupendo, listo. maravilloso. Listo, maravilloso. Compartir estos minutos de charla contigo, Ro. Un placer. Igualmente. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, comparte.